invitamos a nuestro ayuno congregacional el próximo sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Te esperamos! Un muy cordial saludo. Qué bueno que podemos otra vez estar reunidos a través de nuestro canal. Quiero darles una cordial bienvenida y alistémonos, organicémonos, pongámonos en disposición para enfrentarnos a este estudio que tenemos el día de hoy del capítulo 14 de Mateo. Así es que de verdad todos bienvenidos y me da mucho gusto que estén ahí conectaditos. Vamos a orar y a poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, muchas gracias te damos por darnos este privilegio de estar a través de este medio, Señor, buscando aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por cada persona a la que le llegan, Señor, estos mensajes, cada persona que está ahí atenta, Señor, a estos estudios. Oro, Señor, para que esto sea de edificación y de bendición y que nos ayudes para que cada día seamos mucho más diligentes, Señor, en buscar aprender de tu palabra, Señor, en escudriñar las Escrituras, en acercarnos a tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, por que nos permites hoy tener este tiempo, Señor. Te bendecimos de todo corazón y pido que tu Santo Espíritu sea el que guíe y el que direccione. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, entonces ubicaditos en el capítulo 14 de Mateo. Hoy vamos a estar estudiando estos diferentes temas que va a tratar Mateo. Esta primera parte, que es la muerte de Juan el Bautista, también está narrado por Marcos en el capítulo 6, versos 14 al 29, y por Lucas en el capítulo 9, desde el verso 7 hasta el verso 9. Allí está el relato que hace también estos escritores al respecto. Abordemos entonces el primer verso, verso 1 y 2 vamos a leer. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él estos poderes. La fama de Jesús en aquel entonces se estaba extendiendo rápidamente. La gente hablaba, la gente comentaba de todo lo que Jesús estaba haciendo. Y al llegar a oídos de Herodes, pues este se preocupa un poco y por eso él está pensando que Juan el Bautista ha resucitado. Herodes tenía un cargo de conciencia. Veamos lo que dice la palabra de Dios, con eso tenemos más claridad. Verso 3, para que no especulemos. Verso 3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes había encarcelado a Juan el Bautista, pero luego, y más adelante lo vamos a ver, había dado muerte por causa de la hija de Herodías, quien había danzado para él. Juan el Bautista había sido enviado por Dios como ese precursor de Jesús. Era el encargado de allanar el camino, de preparar el camino para el Señor. Y el mensaje de Juan era un mensaje muy contundente, un mensaje de arrepentimiento. Y este también fue el mensaje que Cristo comenzó cuando Cristo comenzó su ministerio. Entonces, por eso, cuando Herodes empieza a escuchar de Jesús y empieza a escuchar ese mensaje, pues era un mensaje muy similar al de Juan el Bautista y por eso lo relaciona de esa manera. Entonces, nosotros estudiamos en Mateo capítulo 3, en el verso 1 al 3, dice la palabra de Dios, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, esto es la referencia que hacemos, que ya lo estudiamos en el capítulo 3 de Mateo, pero haciendo referencia a ese mensaje que estaba transmitiendo Juan el Bautista. Entonces, el propósito de Juan era preparar corazones para el Mesías y traer conciencia de pecado a Israel para que pudieran recibir la salvación. Ese era el plan y el propósito. Entonces, su mensaje era contundente. En Mateo capítulo 3, el verso 7 también estudiamos, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Juan el Bautista era un hombre contundente, era un hombre radical, era un hombre que Dios había preparado precisamente para que estuviera preparando ese camino de Jesús. Y para Juan el Bautista, la posición política de Herodes no fue un impedimento para exhortarle por su pecado. Él no se fijó en eso, no se fijaba en esas posiciones como pasa hoy en muchas situaciones donde al que está allí en eminencia como que no le tenemos muy en cuenta de muchas cosas, sino más bien como hay que tapar, hay que hablar de otra manera, hay que decirlo de otras formas. Y esto mismo quiere Dios de nosotros como creyentes, que no seamos tolerantes con el pecado, que no seamos tibios en estos aspectos, sino que de verdad podamos hacer las cosas radicalmente. Y lo mismo si tenemos que exhortar a alguien, también poderlo hacer con la contundencia de la palabra de Dios. Muy bien, volvamos al capítulo 14 de Mateo y leemos lo que dice el verso 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces Juan el Bautista había logrado un reconocimiento en el pueblo, y por eso Herodes no se atrevía, porque sabía que si lo mataba, sabía que si hacía alguna cosa contra Juan el Bautista, pues el pueblo se le iba a venir encima. Entonces, por supuesto que él no quería tener algún bochorno con esto. Entonces, en el verso 6 nos dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Note aquí lo necio de Herodes en este verso 7, cómo se compromete, cómo esas palabras que pronuncia, y tal vez sin ningún cálculo, tal vez sin ningún reparo, sin pensar lo que esta jovencita podría solicitarle, porque aquí el compromiso que le hace delante de ese grupo de personas que él está celebrando su cumpleaños, y nos dice allí que prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Entonces, aquí es un hombre que compromete sus palabras, y la palabra de Dios nos advierte del cuidado que nosotros debemos tener con nuestras palabras. En el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Cuando habla aquí tardo para hablar, pues está refiriéndose precisamente a que debe medir sus palabras, a que debe pensar muy bien lo que está hablando, porque la verdad, hay otro texto que no lo tengo aquí en relación, pero viene a mi memoria ahora, y es que la palabra de Dios dice que en las muchas palabras no falta pecado. Y muchas veces podemos ser muy ligeros a hablar cosas. En Eclesiastés también nos dice, capítulo 5, en el verso 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y tal vez Herodes nunca se imaginó lo que esta muchacha le iba a pedir. Nunca pensó, por supuesto, tal vez nunca pasó por su cabeza que le pediría la cabeza de Juan el Bautista.
Y en el verso 8 dice, ella instruida, la muchacha que danzó para Herodes, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y quiero también resaltar algo aquí, es el corazón tan perverso de esta mamá, Herodías. Por supuesto que ella estaba en esa sed de venganza porque Juan el Bautista estaba allí cuestionándole todo el tiempo a Herodes por haber tomado a Herodías, que era la mujer de su hermano. Entonces, esta mujer, por supuesto que tenía esa espina en su corazón, pero no solamente tenía esta espina, sino una mujer mala, una mujer perversa, al punto de que le dice a su hija que pida la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense ese ejemplo. Y eso nos ayuda a nosotros a que reflexionemos un poco en nuestra condición como padres. Usted que es padre, usted que es madre de familia. ¿Qué cuidado debemos tener nosotros y de qué manera estamos nosotros siendo influencia para nuestros hijos? Entonces, es importante que tal vez nos lo cuestionemos, nos lo preguntemos. ¿Qué tipo de influencia estamos nosotros generando o somos para nuestros hijos? ¿Será que como actuamos no nos estamos dando cuenta cuál es nuestra manera de actuar y nuestros hijos están siendo testigos muchas veces? ¿O en nuestras conversaciones nuestros hijos son testigos de nuestra manera de tal vez hablar ante las demás personas? ¿Y qué estamos dejando a nuestros hijos? Aquí hay una cosa totalmente directa, una influencia totalmente directa, porque ella misma lo está induciendo a su hija a esto, al homicidio, a que mate a una persona. Pero nosotros muchas veces también podemos estar generando influencias incorrectas. Y aquí sería bueno que nos preguntáramos si somos luz para nuestros hijos, si estamos siendo luz para ellos como personas temerosas de Dios. Nuestro testimonio habla por sí solo de nuestra condición espiritual, de la manera en cómo nosotros vivimos, porque muchas veces cuando estamos en la iglesia somos unos, pero qué diferentes somos cuando estamos en nuestra casa, en nuestro barrio, en otros ambientes diferentes a la iglesia. Veamos en lo que se desenlaza esto que nos cuenta aquí la palabra de Dios. Entonces el rey, verso 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Qué frialdad, ¿no? Qué frialdad esta escena que hoy día también nosotros vemos en nuestro alrededor, cómo la vida ha perdido valor. Y cómo tan fácil por un celular, cómo tan fácil por unos celos, cómo tan fácil por una disputa, por una contienda, por algún desacuerdo, la gente luego va y asesina y acaba con la vida de las personas. Y es un pan de cada día tenemos que estar viviendo hoy en nuestra nación. Y qué triste es hasta qué punto la humanidad ha llegado a estar tan lejos de Dios que la vida no tiene precio. Pasemos ahora al otro lado de la historia. Lo más seguro es que Juan el Bautista nunca pensó que moriría de esa manera. Tal vez él pensó que iba a estar en la cárcel y que bueno, luego lo soltarían y seguiría haciendo su tarea, pero nunca pensó que él iba a morir allí en la cárcel y que iba a morir de la manera que tuvo que morir. Entonces, esto también es para que reflexionemos un poco en algunos aspectos, y es el hecho de que seamos hijos de Dios no nos exime de tener que pasar momentos difíciles, aún tener que experimentar una muerte tan trágica como la que tuvo que experimentar. No podemos nosotros juzgar o señalar cuando de repente vemos que algún creyente murió en algunas condiciones y tal vez
especular o hablar cosas, o que quién sabe qué tantas maldiciones tenía encima, porque el hombre le queda fácil hablar. Pero si nosotros vemos a la historia en la Biblia, encontramos personajes que murieron en condiciones terribles. Incluso la Biblia nos registra en el libro de los Hebreos cómo muchos murieron aserrados, muchos murieron decapitados, muchos murieron crucificados, otros, Esteban, por ejemplo, murió apedreado, que Pablo en eso fue testigo directo de eso y prácticamente estaba consintiendo la muerte de Esteban. Y muchos personajes tenemos nosotros en la palabra de Dios que tuvieron muertes trágicas. Entonces, aunque tengamos esos momentos difíciles, aunque tengamos esas situaciones adversas, aunque tengamos que pasar por cosas, algo que sí tenemos, debemos tener nosotros la seguridad es que Cristo prometió que iba a estar con nosotros. Esa es una promesa que tenemos. El Señor prometió que iba a estar con nosotros. Y la promesa también de que vamos a estar un día en la presencia de Dios. De que un día vamos a estar directamente con Él. Y que ya todas estas aflicciones y luchas que podamos pasar acá, pues un día ya simplemente será una cuestión de la historia. En el verso 12 dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Como familia de Dios, debemos estar siempre atentos y pendientes los unos de los otros para poder ayudarnos y apoyarnos en los momentos de adversidad. Noten acá cómo esos discípulos de Juan el Bautista enseguida se enteran del asunto y van allí a pedir el cuerpo y a hacer la sepultura que demandaba, por supuesto, una sepultura corriente que pudiera llevar y no dejar de pronto este cuerpo allí como a la merced a lo que ellos pudieran hacer. Y creo que es importante aquí entender esto, que nosotros tenemos que estar siempre muy atentos a cómo nos apoyamos, cómo nos ayudamos, de qué manera nos demostramos ese amor como cristianos. Y recordemos que el Señor mismo en su palabra nos lo dejó dicho, en muchas partes de la palabra lo encontramos, y es cuando Él dice: y conocerán que son mis seguidores. En otro texto dice: se conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y creo que una manera de mostrarnos el amor es precisamente siendo útiles los unos con los otros, es sirviendo, es estando pendiente de esas necesidades. Y eso es una tarea que tenemos todos como iglesia. Que si sabemos que algún hermano está necesitado, que está pasando por situaciones difíciles, podamos de alguna manera ayudarles, podamos de alguna manera apoyarles, podamos de alguna manera ser instrumentos de Dios para apoyar y para levantar a estas personas. Y ahora viene otro episodio que nos narra aquí Mateo, que es la alimentación de los 5,000. Esta es una historia que también está contada por Marcos en el capítulo 6, versos 30 al 44, por Lucas, capítulo 9, versos 10 al 17, y también por Juan en el capítulo 6, 1 al 14. Esta es una de las historias, o esta es tal vez la única que está contada por todos los 4 evangelistas, porque las demás encontramos que si la cuenta Marcos, o no la cuenta Lucas o no la cuenta Juan, la mayoría de las historias que hemos leído, algunas las ve Marcos y Lucas, pero Juan muy pocas. Apenas esta la tenemos acá, en que Juan está también hablando de esta misma escena, lo que quiere decir que tiene una relevancia, lo que quiere decir que tiene una importancia tremenda. Pero vamos nosotros aquí a verla desde la óptica de Mateo, que es el libro que estamos estudiando en el capítulo 14, versos 13 en adelante. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces Jesús
acababa de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Esto valga aquí como hacer mención. Juan el Bautista era un primo de Jesús. Ustedes recordarán también cuando estudiábamos al comienzo los primeros capítulos de Mateo, y en otros evangelios también nos menciona cómo cuando María va a visitar a su prima Isabel, dice, María apenas había recibido la noticia de que había sido escogida para que Jesús naciera a través de ella. Y María va a visitar a su prima Isabel, que está encinta, unos 6 meses, tal vez está embarazada de Juan el Bautista. Y cuando viene María allí, dice, el registro bíblico dice que la criatura saltó en el vientre de Isabel. Entonces, ellas eran parientes y Juan prácticamente casi que nace contemporáneo con el Señor Jesús, porque nace, pues por supuesto, meses antes, porque ya tenía 6 meses cuando le visita. Pero son primos, son unos parientes allí. Y por supuesto que esto le duele. No solamente le duele por ser el pariente, pero también le duele porque había sido el emisario, había sido el profeta usado, el instrumento usado para abrirle el camino a él, para allanar ese camino que el Señor tenía. Entonces, el texto nos dice que se apartó de allí. Y esto puede ser un acto prudente de Jesús, sabiendo que iban a procurar su muerte. Entonces, como que el Señor dice, bueno, aún no es mi tiempo, aún no ha llegado mi hora, todavía tengo mucho por hacer, todavía no he podido desarrollar la tarea. Recordemos que en la cruz del Calvario, el día que el Señor murió, dijo, consumado es. Es decir, ya completé toda la tarea. Entonces aquí apenas está el ministerio floreciendo, apenas está arrancando el ministerio. Entonces el Señor, pues bueno, dice, lo más prudente es, y esto puede ser esa interpretación porque la palabra aquí en Mateo no nos lo explica, pero pues podemos hacer estudios, podemos hacer esta revisión y podemos pensar en esto, pues por esta condición, y además sabiendo también esta condición ya de persecución que se empezaba a ver en medio de toda esta situación política y social que se desarrollaba allí, y cómo el Señor Jesús de una u otra manera no había sido bien recibido por el pueblo judío. Entonces el Señor tenía que culminar su misión, por eso lo más prudente era alejarse del lugar. Pero eso también puede ser tomado en el sentido de que Jesús quería tomarse un tiempo con su Padre, un tiempo con Dios Padre, pues debido también a ese luto que ahora le embargaba por esta noticia, ¿cierto? La muerte de su pariente Juan el Bautista. Entonces veamos nuevamente el texto, verso 13, lo que nos está diciendo. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Entonces aquí, fíjense que nos está diciendo la palabra de Dios que buscó un lugar desierto, un lugar solo, un lugar donde no tuviera como mucha interrupción y donde pudiera tener como ese espacio de estar en la presencia de Dios Padre. Y creo que todos tenemos momentos donde queremos estar solos con Dios, queremos refugiarnos en Él, queremos buscar esos espacios apartados de estar en la presencia de Dios y de refugiarnos en Él y de tal vez también poner en sus manos aquellas necesidades o aquellas situaciones que tal vez en algún momento son difíciles para nosotros y que tal vez no tenemos como que no le encontramos una salida, como que no encontramos un horizonte,
como que nos sentimos bajos de nota. Y yo creo que el mejor lugar para poder levantar nuestro ánimo, para poder fortalecernos, es precisamente en la presencia de Dios. Sin embargo, aquí para el Señor Jesús parece que no le fue posible. Parece que no tuvo ese momento de poder hacer ese duelo, de poder tener ese tiempo de estar allí solo con Dios. Porque lo que nos dice el verso 13 en la segunda parte dice, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y es bueno también que notemos aquí cómo esa popularidad que Jesús estaba alcanzando allí, que la voz corría velozmente. Es decir, que donde quiera que el Señor estaba, enseguida la gente sabía, se enteraba y corría la voz y la gente lo buscaba, la gente quería estar con Jesús. Entonces, así como en ese entonces no había lo que tenemos hoy, todas estas redes sociales, el WhatsApp y bueno, tantas redes que enseguida se informa cualquier cosa que se sepa, enseguida ya la saben miles y miles de personas. Allí en ese entonces pues la voz corría era porque uno iba y le contaba a otro, el otro iba hasta tal lugar y le avisaba a su familiar, a su vecino, a su amigo. Tenían que desplazarse, pero fíjense cómo allí en ese tiempo la fama del Señor era tal que eso no era un impedimento. Entonces allí una gran multitud llega y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Verso 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Entonces el Señor estaba tal vez en alguna casa donde había decidido ir y estar en ese espacio, en ese tiempo a solas. Pero allí en esa casa se da cuenta también que llega una gente porque dice, vio una gran multitud. Entonces, claro, el murmullo de la gente, el ruido de la gente, las voces, la gente allí hablando y cuestionando y preguntando y inquieta, pues por supuesto en el lugar donde él estaba escuchó y sale allí y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces allí el Señor sale precisamente del lugar donde estaba para atender a esa multitud que estaba buscando en él respuestas. Esa multitud que había entendido que estaba con necesidades, pero que tal vez había escuchado que Jesús podría solucionar, que Jesús podría obrar. Y allí lo que nos dice la palabra de Dios es que sanó a personas que habían venido allí que estaban enfermas. Fíjense cómo, quién sabe qué tipo de desplazamientos tuvieron que hacer o para trasladar a aquellos que estaban enfermos, pero la gente iba con esperanza hacia Jesús. Y esa es con la misma esperanza que tenemos también hoy que acercarnos al Señor Jesús. Con esa esperanza y con esa confianza de que Dios puede obrar y que quiere obrar en nuestras vidas. Muchas veces el problema es nuestra fe, por la cual Dios tal vez no obra, no actúa en nuestras vidas y es por cuestiones de fe. Entonces, aquí el Señor tiene que abandonar su luto y estas son las exigencias de un ministerio. Estas son las demandas de servir a Dios. Estas son las demandas de ser instrumentos en las manos de Él. Como muchas veces no podemos tomarnos ciertos tiempos que en lo general y en lo común otras personas sí se lo pueden tomar. Pero aquí el Señor ni siquiera pudo tomarse un tiempo de luto respecto a Juan el Bautista, que era su pariente y ese emisario que había estado pregonando y allanando su camino. Entonces el Señor tiene que abandonar ese luto para estar allí atendiendo las necesidades de estas personas. Y a veces pasa también en la iglesia, y esto lo digo no como reclamo ni mucho menos, sino a veces para también despertar un poco la conciencia de cómo a veces criticamos tanto al pastor, a tal siervo,
a tal líder de la iglesia y no nos damos cuenta de todo lo que esto demanda, el servicio al Señor, cuánto trabajo demanda y cuánto esfuerzo y cuánto renunciar a muchas cosas por servir a nuestro Dios y por atender a las necesidades de las personas. Entonces la vida de un cristiano es una vida de renuncia, de entrega, de compromiso, de esfuerzo. Y el Señor Jesús precisamente también estaba modelando eso para que todos aquellos que estaban siendo instruidos por Él, sus discípulos, que eran los que siempre estaban acompañándole, pues igual pudieran tomar su ejemplo, pudieran seguir sus pisadas, como dice también un texto en la palabra de Dios. Mire lo que dice en el verso 15. Estamos estudiando Mateo capítulo 14 para que si apenas está llegando allí a la sintonía nuestra, pues sepa dónde estamos. Capítulo 14, verso 15 de Mateo dice: cuando anochecía, mire ya la hora que era, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Quiero que notemos aquí, este es un detalle también bien interesante que es bueno que podamos nosotros aquí revisarlo bien. Aquí recordemos, y yo quiero que no entremos en el papel de señalar a los discípulos, ni de juzgarles, ni de nada de estas cosas, porque están en ese proceso de formación, de aprendizaje a través del maestro, están siendo instruidos. Y entonces ellos se acercan allí al Señor Jesús, ya anochecía, nos dice aquí el texto, y ellos le dicen al Señor: el lugar es desierto. Por supuesto que el Señor lo sabía, y la hora ya pasada, por supuesto que también el Señor se había dado cuenta, pero los discípulos ya estaban un poco cansados y estaban como diciendo: ya Señor, ¿sabe qué? Ya es hora que nos vayamos a descansar. Y despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Entonces, ellos aún todavía no han tenido esa experiencia con el Espíritu Santo. Recuerden lo que pasó en el aposento alto, cuando fueron embestidos por el Espíritu Santo. Y cómo estos discípulos están allí y están dándole como instrucciones a Jesús. Es el Señor Jesús el que da las instrucciones, pero son los discípulos los que están diciéndole al Señor qué es lo que tienen que hacer. Y a veces pasa dentro de la iglesia también que hay personas que como que quieren decirle al pastor qué es lo que tiene que hacer. Como que tiene que decirle y se acercan como a decirle: oye pastor, ¿y por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? ¿Por qué no se hace lo otro? El pastor sabe qué tiene que hacer. Y el pastor tiene que buscar la presencia de Dios y la guía de Dios para hacer las cosas, y no porque no quiere decir que en muchas oportunidades no se pueda tener consejo, porque también la palabra de Dios dice: no, en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero pues cuando el pastor lo pida. Pero aquí el Señor tampoco les había pedido consejo a ellos. Ellos estaban pensando en ellos mismos y ellos están diciendo: oiga, aquí tenemos que salirnos, aquí tenemos como un problema encima, ya la hora que es, ¿qué vamos a hacer con estas personas acá? Entonces aquí se estaban como adelantando y como persuadiendo al Señor Jesús para que los pudiera despedir. Entonces ellos están allí como preocupados y además por eso dicen: no, pues no tenemos aquí cómo darle, no hay dónde lo compren, pues es mejor que vayan a las aldeas a comprar para comer. Y ellos estaban pensando también en ellos mismos, porque ellos sabían que tenían unos panes y unos peces allí. Alguno de ellos tenía allí unos panes y unos peces allí reservados, y tal vez estaban pensando: bueno, tan pronto se vayan todos ellos, pues ya nos queda más fácil aquí para este grupito nuestro, ya para acá nosotros los del parche, pues que podamos repartir, al menos en algo saciamos
2 peces, no sé qué tan grandes, no dice qué tan grandes, pero bueno, pueda que sea suficiente esos 2 peces, una buena pesca allí, 2 buenos peces y esos 5 panes, tal vez unos buenos panes, una panadería muy generosa había hecho unos buenos panes allí. Y tal vez era como que suplía la necesidad de al menos de ellos, aunque tal vez no quedaran tan satisfechos, pero bueno, algo tenían allí para comer. Y tal vez entre más poquitos, pues la cosa iba a ser pues mucho más llevadera. Sin embargo, la respuesta de Jesús en el verso 16 les dice el Señor Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Ellos no sabían lo que Jesús sí sabe. Y aquí el Señor está formándolos. El Señor está instruyéndolos. El Señor está haciendo ese proceso con ellos. Porque el Señor se tenía que ir. Y ellos eran los que iban a quedarse aquí desarrollando la tarea que les iba a encomendar. Entonces el Señor le está diciendo allí, no tiene necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces, aquí el Señor los está poniendo a prueba. Recordemos que esto es formación. Esto es formación de sus discípulos. Dadles vosotros de comer, les dice el Señor. ¿Sabe? Hay una gran necesidad. Y esas personas que acuden a nosotros, esas personas que acudieron a Jesús, vinieron a Jesús porque tenían una necesidad, porque sabían que Jesús podía suplir esa necesidad. Y el Señor Jesús no podía despacharlos, el Señor Jesús no podía decirles váyanse y tal vez mañana nos volvemos a ver. Había una necesidad y estas personas vinieron allí y hay una gran necesidad espiritual hoy en esta humanidad. Hay miles de personas que están necesitadas y nosotros como creyentes tenemos cómo suplir esa necesidad. Nosotros como creyentes tenemos la manera de cómo podemos ayudar a aquellas personas que están a nuestro alrededor. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 4, en el verso 4, recordemos que aquí este episodio es cuando el Señor Jesús es tentado y precisamente el diablo le dice que le diga a esas piedras que se conviertan en pan. Y le dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay necesidad en la humanidad. Esta humanidad necesita de un alimento sólido, de un alimento que le llene su espíritu, que le llegue a su corazón. Y es la palabra de Dios. Mis amados, tenemos la palabra de Dios con nosotros. Tenemos que darle a las gentes. Pero a veces nos hacemos los que no tenemos. Tenemos mucho que darle. Si usted ya conoció a Cristo, si usted ya recibió a Cristo en su corazón, aunque tal vez no haya ido a estudiar teología, aunque tal vez usted no haya pasado por un seminario, pero usted ya tiene algo. Usted ya sabe algo. Usted ya sabe que Cristo es el Salvador. Y si nosotros le hablamos de Cristo a la gente, recordemos que la palabra de Dios nos dice que Él es el pan de vida. Pero tenemos algo que darle a la gente. Y el Señor no desaprovecha ninguna oportunidad no solamente para cumplir con su tarea, sino también para instruir a sus discípulos que luego van a ser los que continuarán con la tarea. Entonces aquí el Señor les delega una responsabilidad y les dice, dadles vosotros de comer. Aquí les está diciendo, oiga, no se me desliguen, no se traten de salir, de evadir una responsabilidad. Ustedes tienen cómo darles. Y en el verso 17, los discípulos dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Estos son los argumentos, las excusas propias cuando todavía no hemos
aprendido a caminar en fe. Ellos estaban apenas creciendo, todavía no estaban caminando en la fe. Apenas están siendo instruidos y enseñados. Y la lógica nos dice que no se puede. Son miles, no les podemos dar de comer. Esa era como la lógica que estaba en la cabeza de ellos. Apenas tenemos aquí 5 panes, 2 peces. Lo mejor es que ellos vayan y solucionen su problema. Y siempre habrá un raciocinio que tratará de bloquear lo que la fe puede hacer. Siempre estaremos tratando de razonar aquellas cosas que para la fe no necesitan razonarse. Y luego el Señor les pide que traigan los panes y los peces. Leamos el verso 19. Verso 19 hasta el 21. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los discípulos nunca pensaron en que Jesús multiplicaría estos panes y aquellos peces que tenían allí a la mano. Y mucho menos que iban a alcanzar para alimentar a más de 5,000 personas, ¿no? Porque lo que nos dice allí, y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Note lo que está diciendo, solamente cuenta los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir que más de 5,000 personas. No podemos aquí especular porque no sabemos cuántos de ellos hombres eran casados, o mujeres también que pudieron ir sin ser casadas, también pudieron haber estado allí. Cuántos que pudieron haber llevado a un hijo, una hija, en fin. ¿Cuántos más pudieron estar? No sabemos. Si podemos hacer aquí cálculos, podemos especular de muchas cifras de personas que estaban allí. Lo cierto es que fueron más de 5,000 personas que fueron alimentadas con 5 panes y 2 peces que tenían allí. Y Jesús tiene poder sobre todas las cosas. A medida que el Señor Jesús iba pasándoles el pan, los discípulos venían, tomaban el pan, iban repartiendo, regresaban y el pan no escaseaba. Al punto que luego que termina de que todos están saciados, de que ya no quieren comer más pan, ya no quieren comer más pescado, pues sobró al tal punto que habían 12 cestas. Cada uno de los discípulos tenía una cesta en la mano. Esos panes que aparentemente se iban a acabar, ellos estaban teniendo esa provisión ahí. Cada uno tenía un canasto. Esto vale la pena también hacer mención de, y tiene mucho que ver también con qué tan generosos somos nosotros para las cosas del Señor. Cuando nosotros damos para las cosas del Señor, Dios multiplica. Hay personas que son muy reacias a estos temas y les cuesta ofrendar en la iglesia. Están pensando en que le van a robar la plata, que quién sabe el pastor qué va a hacer con ese dinero. Pero les cuesta ser generosos para la obra de Dios. Y aquí es un ejemplo tremendo de cómo esto que dieron, ese pan que dieron, esos peces que dieron, ahora cada uno, ya no habían solo 5 panes y 2 peces, ahora cada uno tenía una cesta llena, 12 cestas llenas, y cada uno tenía una cesta de esa provisión, porque Dios multiplica, Dios bendice. Cuando usted y yo somos generosos, Dios bendice y Dios multiplica. Entonces Jesús tiene ese poder para hacer multiplicar. Y aquí vemos a una multitud que ha sido alimentada con apenas 5 panes y 2 peces. Y si un día Dios hizo todo de la nada, ¿por qué tenemos que dudar que Dios pueda obrar en esa situación por la cual usted está pasando en este momento? En esa adversidad por la que usted está pasando en ese momento. ¿Acaso Dios no puede hacer un milagro? ¿Acaso Dios no puede hacer algo sobrenatural? ¿Acaso Dios no puede intervenir? Pero tenemos que confiar en Dios.
Tenemos que confiar en Él, tenemos que descansar en Él. No importa la adversidad, no importa lo difícil de la situación. Yo quiero decirle, Dios está en el asunto. Dios quiere obrar en nuestras vidas, pero tenemos que dejarle que obre en nuestras vidas. Así es que necesitamos llevar todo a las manos de Jesús, pues Él sabe qué hacer. Esos panes fueron llevados a las manos de Jesús y allí fue multiplicado. Su situación, su necesidad, la condición en la que usted se encuentra, llévelo a las manos de Jesús. Él sabrá qué hacer. Él sí que lo sabe hacer. Así es que, mis amados, creo que vamos a dejar hasta aquí esta parte. La otra semana continuamos con nuestro estudio, este capítulo 14 que es maravilloso. Y muchas más enseñanzas aquí podemos sacar de todo esto que hemos estado estudiando, pero creo que ya nos queda un material también bueno para que cada uno en casa pueda seguir repasando, estudiando, y el mismo Espíritu Santo también seguirá dando muchas lecciones de todo esto que está aquí en la palabra de Dios. La próxima semana vamos a continuar desde el verso 22 en adelante, lo que nos queda, la segunda parte de este capítulo 14. Oremos y démosle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Qué maravilloso que es tu palabra, Señor. Tantos tesoros ahí escondidos, tantos tesoros allí reservados, tantas cosas maravillosas. Y cuánto nos perdemos, Señor, aquellos que Señor, no tienen ese hábito de buscar tu palabra, Señor, de acudir a tu palabra, Señor. Pero ayúdanos para que cada día tengamos esa disciplina y esa disposición, Señor, a acercarnos a las Escrituras, Señor, a abrir las Escrituras, Señor, y para que tú nos reveles y nos muestres y nos cuentes cuántas cosas maravillosas están allí en ellas, Señor, y que las dejaste precisamente para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Y ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros también crezcamos en esa fe y en esa dependencia de ti, Señor, en siempre acudir a ti, en siempre poner las cosas en tus manos, Señor, en confiar, Señor, en que tú podrás obrar, en que tú podrás actuar de manera maravillosa, Señor. Te damos muchas gracias, mi Jesús, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.